¿A dónde vas? Quédate acá. Radio Nacional Bahía Blanca, AM 560. Muy buenos días. ¿Cómo le va, don Oscar? Buenos días, Iván. Buenos días, gente de Radio Nacional Bahía Blanca. Bueno, una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? La buena que está saliendo el sol en Zapala. Aparentemente se corrieron los nubarrones. Exactamente, ya hay... Calculo que la semana que viene vamos a tener noticias de primera fuente. Si bien ya las tenemos, no podemos darla a conocer por una cuestión de que se están ahí... Negociaciones. Sí, diríamos que sí. Pero aparentemente está por tocar bocina la locomotora en el paso de nivel lado oeste, perfecto. Así que no sabemos cuándo, pero eso sí. Y la mala es que en Bolivia le obligaron a Ferroviaria Andina a suspender el servicio. Una cosa de loco. Sí, realmente a veces cuesta entender estos vaivenes que tienen que ver mucho que ver con la 25 política. años creo que eran. O 15 años el ramal. Claro, cerrado. Claro. 13 años del último servicio. 13 años, ¿a vos te parece? Pero en sí con la inversión y aparte un grupo privado. Perdón, que sea privado, estatal, lo que sea. Vos no me podés obligar a mí a decir no. No, pero si yo voy a invertir como privado en el país... Está bien, pero a nadie le puede decirme que no. Pero bueno, son cuestiones de política y donde realmente gran parte de la sociedad se puso en contra de esta medida. Y hablando de medidas, en esta mañana tenemos la oportunidad de hablar con el señor Jorge Canelic. Él está en Cierra la Ventana y como tantos y como muchos luchando para que el tren vuelva a llegar a Cierra la Ventana. A la comarca serrana. Algo que intentamos también en nuestro viaje a Buenos Aires. Sí. Y parece que dio frutos, ¿eh? Esperemos. Le hicimos entender cómo era el tema. Sí, pero bueno, vamos a hablar. Buenos días, señor Jorge, Iván Juárez, Oscar Urrutia. Gracias por esta posibilidad de poderlo sacar al aire. Buen día, Iván. Buen día, Oscar. Mi apellido es Canolic. Canolic, perfecto. Señor Jorge, ¿cómo después del Zoom, después de la nota con el senador Fischer, con todas las partes de las distintas comarcas, cómo quedó el tema, en qué han avanzado? Bueno, discúlpame. El Zoom fue hace pocos días. Por supuesto mantenemos el contacto sobre este tema tanto con el senador Fischer como con los vecinos de todas las localidades, muchos de los cuales están escuchando en este momento el programa, así que aprovecho para mandar un saludo fraterno a la gente de Cabildo, a la gente de Saldungaray, de Sierra de la Ventana, a todos vecinos, integrantes de amigos de la estación, en el caso de Cabildo, de la Asociación de Turismo en Saldungaray, del Club Porteño, aquí en Sierra de Camcotizas también, vecinos de autoconvocados porque vuelva el tren, que venimos trabajando desde el 2016 en este tema. Por supuesto también referentes políticos de toda la zona, del Frente de Todos, tanto de aquí de Torkins como de Pringles. En el Zoom, ustedes que compartieron el espacio habrán visto la presencia, por ejemplo, de referentes como Aldo Menzi, presidente de la Unión Cívica Radical de Pringles, y Iñaki Letona, el candidato de la última elección. Toda gente del ámbito, de distintos ámbitos institucionales, sociales, vecinos, independientes, referentes políticos, y por supuesto el orador principal era el senador Fischer, que había tenido hacía pocos días una reunión en Trenes Argentinos con el licenciado Marinucci. Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Iván Juárez. ¿Qué tal?
realmente creo que se está avanzando a pasos agigantados. Ahí el tema fundamental en su momento fue el estado de la vía, y creo que ya hay gente de SOFCE que está revisando la realidad de la vía para poner el servicio. Sí, yo tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires por una gestión de la Cámara de Comercio nuestra, Camcotizas, reunido con el licenciado Marinucci, y el 3 de febrero él nos reafirmó la decisión, digamos, política que tenía tanto desde el Ministerio de Transporte, en aquel momento en vida de Mario Meoni, reafirmada ahora con su reemplazo Alexis Guerrera, que es recuperar la conexión entre las localidades que quedaron aisladas por esta falta del servicio, en nuestro caso desde el 2016. Y después, bueno, como ustedes saben, una estocada grave que fue en el marzo del 2018, la disolución de Ferrobaires, ¿no? Así que en aquel momento Marinucci nos anunció que no podía darnos fechas, pero que iban a empezar el relevamiento técnico. Cuando acude el senador Fischer, que para los que no se ubican es el senador de la sexta sección, todas las localidades pertenecen a la sexta sección, y además Fischer fue el intendente de la Prida, o sea que como vecinos autoconvocados ya teníamos contacto con él por esta necesidad de recuperar el servicio de trenes de pasajeros. Entonces, bueno, en la reunión a la que él asiste, le confirman que ya se había hecho ese relevamiento y que, bueno, estaban al tanto de una cantidad importante de trabajos que había que hacer y, bueno, evaluando alternativas. Yo lo que te puedo agregar como noticia de color, digamos, del día de ayer, es que al cruzar las vías, yo vivo muy cerquita de la estación, a 2 cuadras, yendo caminando hacia el centro, me sorprende una luz y una bocina sobre nuestro ramal, y veo pasar un coche de estos amarillos y negros con un que iba haciendo un transporte de vías, o sea que bueno, da la sensación de que, como vos bien decís, hay revisiones y trabajos que ya se están encarando, ¿no? Sí, por suerte el ramal como que va a volver a tener vida. Hoy por hoy se han hecho las evaluaciones de lo que se necesitaría para cumplir con el servicio, 1 vagón, 2 vagones, 3 vagones. ¿Qué es lo que han llegado a poder hablar con Marinucci? Mira, al momento de la entrevista que yo tuve en febrero, no parecía ser un problema el material rodante. Yo no sé si fue un exceso de entusiasmo. Estamos en un contexto muy particular. Los fondos de la República están en este momento muy cooptados por toda esta problemática que tenemos sanitaria. Pero en ese momento Marinucci comentaba que estaban en curso licitaciones para la compra también de material rodante. De todas maneras, nuestro servicio, digamos, lo que nosotros aspiramos a recuperar por ser esta una comarca turística tan golpeada en este último año, ustedes saben bien, durante 10 meses el año pasado no hemos trabajado, el daño que hay a nivel económico por todo este contexto, ¿no? Es muy fuerte. Y la verdad que disponer del servicio de transporte de pasajeros, que es el medio que siempre fue el medio más seguro y más económico para el transporte de una familia normal, digamos un matrimonio con 2 chicos que tiene que trasladarse y que no tiene vehículos o que tiene que asumir un costo muy alto de combustibles para viajar. La verdad que nosotros lo que queremos recuperar es ese servicio, que era el servicio que salía de Constitución y que iba a Bahía Blanca, desviando en Olavarría por este ramal con una frecuencia de 2 veces por semana. Tampoco era un transporte de pasajeros tan intensivo. Pero bueno, ustedes saben que el ramal que va por Torquins, que pasa por la cabecera del distrito, que está a 50 kilómetros de donde nosotros estamos, es un ramal que trabaja completo, o sea, las formaciones van llenas, o sea que nuestra aspiración y de lo que estamos convencidos es que si recuperamos el servicio va a funcionar muy bien.
Sí, realmente, a ver, creo que el servicio que se presta es excelente, pero bueno, creo que en el caso particular de ustedes, en primera instancia le da vida a Torkins, pero después 50 kilómetros más incide sobre los costos de lo que usted mencionaba de la familia tipo, ¿no? No, además nosotros tenemos un segundo inconveniente, que nuestro transporte público en el distrito no existe. Claro. O sea que no hay una forma amigable para que una familia que viene a vacacionar en la otra punta del distrito pueda acceder por ese ramal. De hecho, los turistas no lo usan prácticamente. O sea, el movimiento que hay es el movimiento de la gente de las localidades, que por supuesto es súper importante porque es una de las carencias que nosotros tenemos y declaramos desde un inicio en este ramal, ¿no? O sea, toda la conectividad entre las localidades quedó anulada. Claro. El contacto entre las familias, los chicos que van a estudiar, atender los temas de salud en las cabeceras del ramal para mucha gente, la parte comercial, la parte de mercaderías, de compras, lo que es el servicio de encomiendas, ¿no es cierto? O sea, infinidad de necesidades que el transporte de pasajeros cubría en nuestras localidades quedaron sin ser tenidas en cuenta en la administración que anuló el servicio, dándole prioridad al transporte de cargas, lo cual yo siempre me ocupo de recalcar que en sí mismo está bárbaro que el transporte de carga funcione y que le sirva a las empresas que tienen que dan trabajo a la región y bueno, y que ese comercio no se interrumpa, pero no puede ser a costa de los derechos de los vecinos que vivimos a la vera del ramal, que nos quedamos esperando en el andén que vuelva el tren de pasajeros, ¿no? Sí, no, y más siendo una zona de turismo, o sea, hay parte que puede vivir del Estado, hay parte que puede vivir de la agricultura y ganadería y alguna pequeña y mediana empresa, pero yo calculo que va a ser el 70 o el 80% de ustedes vive de lo que es el turismo. Tal cual, exactamente ese porcentaje quedó tan en evidencia con el tema de la pandemia, la baja de puestos de trabajo, la afectación del comercio al paralizarse el turismo, que bueno, eso hizo que justamente como Cámara de Comercio, como vecinos, nos movilizáramos y empezáramos a tener contacto aguas arriba del Ejecutivo local, porque el nivel de decisión en la parte turística, cuando nosotros pedíamos una apertura con seguridad, por supuesto, ¿no? Con todos los protocolos, fue un trabajo muy intenso que se hizo para darle visibilidad a un problema que, si bien llegaban algunas ayudas del gobierno nacional, por supuesto nunca eran suficientes y a veces no llegaban a todos, porque es difícil la implementación y todo esto es nuevo para todo el mundo, ¿no? O sea, gente que aquí, para darle una idea a la audiencia, nosotros pasamos de una asistencia alimentaria de rutina que era de unas 160 familias a 1.200 familias, ¿no? O sea, fue y en ese segmento de gente que precisaba una asistencia alimentaria, había muchos propietarios de comercios, de cabañas, porque claro, la imposibilidad de generar recursos hacía que fuera, imposible comerse las chapas, los ladrillos o los neumáticos de los autos, ¿no? Señor Jorge, cuando estuvimos participando en este Zoom, había algunas personas, lo más viable hoy por hoy, en conversaciones que tuvimos también con nosotros con el señor Marinucci, cuando le presentamos dos proyectos de trenes para la zona. Uno era este de Bahía Blanca, Sierra La Ventana o La Barría, donde Iván Juárez le explicó por qué era la necesidad de un tren liviano, y muchas de las personas que estaban en el Zoom de alguna manera como que no era conveniente, no era lo viable tener que hacer una combinación en Olavarría. Hoy la realidad es que para quien conoce las vías en el sector parte de Sierra La Ventana,
Peralta, están en muy malas condiciones para un tren pesado, para un tren de pasajeros pesado. Sí, para un tren, un alerce que puede traer encomiendas, que puede mover la gente y que hoy por hoy lo es más viable, y que una vez conseguido ese, después es más fácil conseguir el verdadero tren, el que todos anhelamos, Bahía Blanca, Buenos Aires, vía Sierra de la Ventana. Pero la realidad que hay hoy es que las vías para un tren de ese porte no están en condiciones. Sí, al respecto, bueno, habrán escuchado ustedes que tuvieron la gentileza de participar en la reunión, lo cual es muy importante para nosotros, porque son gente justamente que pueden aportar este conocimiento más profundo de la especialidad. Pero acá hay algo que ustedes también conocen, que hace 30 años que este ramal está concesionado a una empresa que ha hecho el usufructo del ramal en forma totalmente, diría yo, no intensa, digamos, para no buscar otro calificativo. ¿Qué quiero decir con esto? El ramal no está disponible para los habitantes de las localidades nuestras, pero por este ramal pasan 5 formaciones, 4, 6 de trenes que son pesadísimos y que van, por supuesto, a una velocidad que no es necesariamente la que debería ser para una formación de trenes de pasajeros. Pero a lo que voy es que los contratos de concesiones otorgados en el año 92 por 30 años, que vencen el año que viene, decían claramente que el operador de carga responsable del mantenimiento de las vías tenía sobre ese mismo ramal operativo un tren que fue el que dejó de funcionar en junio del 2016. La pregunta es, ante tu comentario, y por supuesto el de muchos que tienen claro que las vías tienen un deterioro, es ¿dónde está la inversión y el mantenimiento que debió hacer el concesionario durante 30 años y dónde está ese capital que no fue invertido en este momento? ¿En el bolsillo de quién quedó? Te puedo asegurar que en el bolsillo de los usuarios que seguimos esperando el tren de pasajeros no está. Entonces, que ahora nos digan nuevamente que el problema son las vías, yo lo puedo entender porque es un problema objetivo, concreto, técnico. Pero también el problema es que el Estado tiene que ponerse los pantalones largos y finalmente pedirle al concesionario del transporte de carga que ponga ese capital que acumuló durante estos años sin tener la responsabilidad social, ya ni siquiera contractual, de no actuar de una manera que sea, digamos, desestimando los derechos de la gente, que por supuesto una empresa lo que busca es el lucro, ¿no? O sea, no le podemos pedir a una empresa que sea una ONG, pero sí le podemos pedir que cumpla los contratos, sí tiene que haber un Estado presente que hubiera exigido año a año el mantenimiento de las vías para no suspender el transporte de pasajeros. O sea, en la mesa de la desidia se sientan el operador de cargas, el Estado que no controló, y el pato de la boda somos los contribuyentes que estamos a la vera de este ramal hermoso que tenemos, esperando que vuelva el tren de pasajeros. Aclarando esto, te diría lo siguiente: si la realidad hoy es la que es, bueno, perfecto, que como propuso el senador Fischer, que haya un consorcio de los municipios, no solo de los que están afectados, sino un núcleo un poco más grande, que Ferrosur Roca, que es el concesionario de carga, antes de dejar su contrato de concesión, que explotó en un negocio millonario en dólares durante 30 años, que ponga lo que tiene que poner, y que si tenemos en este momento como única opción circular esta variante de tren que vos mencionabas, por supuesto, de la nada a algo siempre es bienvenido algo, pero tiene que estar clarísimo que todo lo que estamos esperando que vuelva el tren de pasajeros para que los turistas puedan venir en forma directa, sin transbordo, desde Buenos Aires hasta acá, y que tenemos también una afectación económica y lucro cesante, porque a aquellos que solamente pueden valorar las cosas en pesos, les resulta muy difícil medir, por ejemplo, esto que comentábamos antes, la afectación al movimiento social. Entonces también le tenemos que hablar de pesos. Y ustedes tienen que saber, nosotros lo sabemos, que la falta del tren de pasajeros también nos afectó económicamente. O sea que en ese sentido somos damnificados por decisiones que tomó el Estado y por la inoperancia del operador de cargas. Sí, pero a ver, hay una realidad.
Los turistas los necesitamos ahora. Y claro, Sí. Bueno, entonces la alternativa, cuando nosotros hablamos con Marinucci, le dijimos, la alternativa es un sistema de transporte liviano, porque la comarca serrana necesita la gente hoy, necesita abrirse al turismo hoy. Mañana, si las vías están en condiciones y si sale la luz, bueno, pondremos un tren como el chino que pasa por Torquín, pero hoy necesitamos que toda esa comarca serrana vuelva a ser lo que fue. Y no hay que olvidarse que en Ferrocarriles Argentinos había un cortito que le decíamos nosotros, que decíamos el tren bala, que corría 3 veces por semana de Olavarría a Bahía Blanca, ¿sí? Eran 3 coches, un coche para encomienda y un primera y un turista. Así que ese servicio ya estaba antes de ser privatizado. Bueno, que pongan un coche motor más chico, pero que le empiecen a dar vida a ese ramal. no, sin duda, Iván, ¿no? Discúlpame. Sí. Sin duda, Iván, por supuesto, a ver, yo con esto lo que ustedes lo conocen, ustedes saben bien la interacción que había, por ejemplo, en nuestro ramal, para las fiestas de las primaveras, por ejemplo, forma parte de la historia y de la cultura de nuestra región, los hermosos picnics de las primaveras en la isla Castex, donde el ferrocarril paraba para que la gente descargara antes incluso de llegar a Sierra de la Ventana, ¿no? Sí, el apeadero que hay. ¿Cómo? Apeadero. Exactamente. Está todavía. O al menos estaban los escalones. Claro, o sea que está bien esto que vos decís en relación a la comunicación de las localidades, sin ninguna duda, pero tiene que estar claro lo siguiente: todos los inversores que estamos a la vera del ramal y que le hemos apostado nuestras pequeñas, estamos hablando de las pymes, ¿no? Ya lo dijo Juan Domingo Biden en la apertura de las sesiones del Congreso en Estados Unidos. En esta pandemia, aquellos que hacen grandes negocios siguieron haciendo grandes negocios, los más afectados son las pymes, la clase media y los trabajadores, ¿no es cierto? Bien. Entonces, yo te puedo asegurar que durante estos meses en que el turismo estuvo aquí parado, el tren nunca dejó de pasar, el tren de carga. Entonces, esto no lo tenemos que perder de vista, porque si no parecería que es una solución para el movimiento económico de la región o para el turismo, este tipo de servicios que vos estás mencionando. Y como el 80% de nuestro movimiento turístico viene justamente de La Plata, de Cava, de Lamba, a esa familia vos no le podés pedir que a la mitad de la noche se baje de un vagón para transbordar a otro con el equipaje, porque no le estás ofreciendo un servicio. ¿Me explico? Entonces, sería un paso adelante, sin ninguna duda. Esto sin ninguna duda, no estoy discutiendo esto. Lo que sí quiero poner con resaltador, que para todas las cámaras de comercio, para los que han invertido en esta zona, los que están esperando ese turismo que viene no un día, que viene y se queda por lo menos 4 días, una semana, lo que necesitamos ofrecerle es el servicio que nos quitaron en junio del 2016. Que por supuesto hay que aclarar que ya ese servicio era un servicio deteriorado, porque habíamos perdido por el mal estado de las vías, por ejemplo el coche Pullman, o sea, teníamos cada vez menos cosas sobre ese servicio. Entonces, ahora, ¿cómo recuperar? Esto está clarísimo también. Tantos años de desidia y de falta de seguimiento de estos temas. Bueno, de a poco, por supuesto, habrá que ir de a poco, pero no podemos perder de vista que tenemos un gran responsable en esto del mantenimiento de las vías, que antes de dejar su concesión tiene que por lo menos poner la que guardó en algún cajoncito para que las vías estén en condiciones. Porque, Jorge, dale. sí, le quedaría 1 minuto si quiere redondear. Mira, a ver, el redondeo sería, como siempre, que esto es un tema que desde los vecinos, desde los que estamos a la vera, como te digo, del ramal, esperando que recuperar el servicio que venimos pidiendo, la mayor fortaleza es el trabajo en equipo de todas las localidades.
con distintas, digamos, miradas todos sobre el tema, pero compartidos y convencidos de que tenemos que trabajar y darle visibilidad a esta falta de servicio. Y el próximo paso, un poco a instancias de un pedido del mismo senador, nosotros ya lo habíamos hecho pidiendo la banca 13 en nuestro Consejo Deliberante allá por el 2018, lo volveremos a hacer, es accionar desde los consejos deliberantes apoyando gestiones de los intendentes y fortalecer este criterio de recuperar en serio el ramal para que podamos tener esta conectividad que nos falta y una reactivación que la quiero incluir en un marco y con esto termino. Estuvo el director de Planeamiento y Desarrollo Turístico de la Nación reunido con nosotros, con las cámaras de comercio, hablando de los proyectos de desarrollo turístico de la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires, 14 municipios, un destino. Perfecto. Necesitamos el tren de pasajeros para hacer esa reactivación. Por supuesto que también necesitamos que las rutas estén mejor, que los micros estén mejor. Pero en el tema tren, que no llegue un tren de línea a las localidades turísticas es para nosotros una falencia importante. Y vamos a seguir trabajando y peticionando esto y agradeciendo todo aquello que suceda en ese camino. Señor Jorge, realmente fue un gusto, un placer hablar con usted, que nos explicara, que nos diera los puntos de vista desde la gente, desde el lugar de Cierra la Ventana, desde quienes están interesados en que el tren vuelva, y seguramente lo volveremos a contactar y para tener en actualidad cómo sigue avanzando todo este proyecto. Sin duda, y del mismo modo estos Zoom, como los que ustedes participaron, que vieron que han tenido una gran representatividad de nuestras localidades, por supuesto ustedes van a tener siempre un lugar ahí para compartir con nosotros. Señor operador, nos vamos al corte. Muchísimas gracias, Jorge. RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias. Hola, ¿cómo están? Soy Facu Armas Foguino, autor, compositor e intérprete de música de la Patagonia con raíz folclórica. Desde Río Grande, Tierra del Fuego, les mando un fuerte abrazo. Los invito a escuchar Herederos de la Tierra, una canción de mi autoría que ha tenido mucho recorrido en escenarios y que forma parte de mi segundo disco de Luz y Viento, una canción en reivindicación a la raíz originaria, a la memoria ancestral. Les mando un fuerte abrazo. RAC, Ranking Argentino de Canciones. Desde el confín del mundo o el principio tal vez, canto de este pueblo que busca crecer. Trashumantes de caminos forjaron la realidad. Tierra grande, milenaria, hoy tus hijos te acompañan, donde el fuego del ancestro sigue vivo en nuestro cuero. Herederos de esta tierra, somos los hijos del viento, nueva es la generación. Somos dueños de esta historia, los obreros de memoria, sangre, fuego y rendición. Caruquinca, Caruquinca, Caruquinca. Caruquinca es mi tierra, mi voz, mi manera de sentir. Blanca tierra del fuego, sueños de ambición y tristeza.
Hoy estamos acá, somos herederos de la tierra, los hijos del viento, viento que emergió del mar, viento que estuvo en sus vidas. Selnam Shagan, Alakaluf Haush. El cielo se tiñe de rojo y todavía se escucha el llanto del monte. Solo el Lengal sabe de tu pasado. Karukinka, hoy tus hijos te acompañan. Rack, ranking argentino de canciones. Todavía se escucha el último fusil. El gran genocidio comenzó a partir. Tantas pestes les dejaron avances del invasor. Qué tristeza, no hay consuelo. Te invadieron, te vendieron. Voy buscando la esperanza en la vida de mi pueblo. Herederos de esta tierra, somos los hijos del viento. Nueva es la generación. Somos dueños de esta historia, los obreros de memoria, sangre, fuego y rendición. Herederos de esta tierra, somos los hijos del viento, nueva es la generación. Somos dueños de esta historia, los obreros de memoria, sangre, fuego y rendición. Soy Facu Armas, estoy acá para saludarlos, para mandarles un fuerte abrazo y para saludar y felicitar a Radio Nacional por el ranking argentino de canciones, para que muchas voces suenen en todo el país, en todas las radios nacionales de nuestra Argentina, y gracias por tenerme presente desde el sur del sur. Rack, ranking argentino de canciones. Estás escuchando LRA13, Radio Nacional Bahía Blanca, AM 560. Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día. Y seguimos, le vamos a dar un saludito al amigo Antonio Martino, que desde Zapala él está trabajando. Si bien está en Buenos Aires, está trabajando para Zapala, y el satélite de cadenas logísticas para la industria petrolera. Es algo que él está armando para, no sé si esta semana o la otra semana presentará un proyecto. Sí, un escrito donde menciona la importancia de Zapala. Y hablando de importancia de ferrocarriles, vamos a hablar con alguien que está trabajando y mucho por una provincia norteña. Sí, vamos a tener el privilegio de hablar con el señor vicegobernador de Santiago del Estero, el señor Carlos Silva Neder. Él es abogado. Buenos días, señor vicegobernador. Iván Juárez. Bueno, pareció que todavía estamos en línea, todavía no lo teníamos en línea, hubo un pequeño error. Bueno, él está trabajando mucho. Buenos días, señor vicegobernador. Iván Juárez, Oscar Urrutia, le damos gracias por poderlos tener esta mañana con nosotros, hablando del tema ferrocarriles y de todo lo que está haciendo Santiago del Estero en estos tiempos. Muy buenos días, Iván. Un gusto poder comunicarme con ustedes y con Radio Nacional Bahía Blanca. La verdad que es una alegría poder escuchar ustedes y que hayan tenido la deferencia de comunicarse con nosotros desde
Santiago del Estero, desde el corazón del noroeste argentino, una alegría. Realmente para nosotros es un placer que usted nos permitiera hablar, sabiendo que Santiago del Estero realmente tiene una historia ferroviaria realmente como muy pocas, y donde hay cosas que continuamente se están haciendo, como el tren del desarrollo, como se está luchando por el tren de la vuelta, que el tren vuelva a parar en Herrera, por distintos ramales que tiene Santiago del Estero, y que en este momento, junto con el gobierno nacional, están tratando de reactivar todo lo que fue en su momento Santiago del Estero. En un momento había más de 40 trenes de pasajeros, realmente con una historia tan rica, así que poder hablar con ustedes es un verdadero privilegio. Muchas gracias, la verdad que Santiago del Estero no ha sido la excepción. Yo creo de que el ferrocarril, el tren en la República Argentina y en todo el mundo, ¿no?, ha cumplido un rol importantísimo, y lo hablo en pasado por el hecho de que al lado de las vías, al lado del ferrocarril, al lado de las estaciones, se han cimentado pueblos que hoy son realidades, hoy son ciudades en muchos casos, y que paulatinamente, cuando lamentablemente políticas neoliberales se fueron instalando en el país, esas realidades ferroviarias empezaron a fenecer, y a partir de allí esos pueblos que habían nacido, que habían crecido, que habían sido florecientes, bueno, lamentablemente empezaron, no digo a desaparecer, sino a entrar en un letargo. Por eso es que nosotros desde Santiago del Estero, desde el gobierno de la provincia, con el doctor Gerardo Zamora a la cabeza, y todos de allí para abajo los que formamos parte de su equipo de trabajo, estamos convencidos de una realidad, de que el ferrocarril da vida, el ferrocarril significa las relaciones interpersonales, significa relaciones comerciales, significa de que los pueblos se puedan conectar, significa que la producción pueda salir desde estos lugares tan remotos de los puertos, y me refiero al puerto de Rosario, el puerto de la ciudad de Buenos Aires, y que el tren que hace, el tren abarata costos, y también, ¿por qué no decirlo?, ahorra tiempo. Así que para nosotros una inmensa alegría, y desde aquí aplaudimos y apoyamos la decisión del gobierno nacional en la cabeza del compañero Alberto, la compañera Cristina como vicepresidenta, de haber reinstalado nuevamente esta política de que el ferrocarril vuelva a ser una realidad. Es decir, esa realidad que se traduce en que el tren vuelva a parar, por ejemplo, como lo estamos nosotros en este momento apoyando en Herrera, en el corazón del departamento Avellaneda, y que ese tren dejó de parar allí, y a partir de que ese tren solamente pasaba, bueno, toda la economía de la zona, de la región, se vio golpeada. Pero también nosotros estamos activando las posibilidades de que el tren vuelva a circular por vías que hoy están muertas. Yo soy un hombre del interior que nació en un pueblo que nació al lado de una vía. Un tren, las vías del ferrocarril General San Martín, la trocha ancha como se dice, salía desde Forres, en el corazón del departamento Robles, y circulaba hacia el norte, pasando por Estación Robles, y allí pasaba por mi pueblo, Breapozo, la estación Remedio de Escalada, y de allí seguía al sur por Chilca Juliana, Medellín, Ramírez de Velasco, en el límite de Santiago, y del otro lado, de Córdoba, Sebastián Elcano, y de allí se internaba en territorio cordobés. Bueno, ese tren hoy no funciona, pero de la década del 90 dejó de pasar. Bueno, activamos esa posibilidad nosotros también desde este lugar, pero es solamente un ejemplo. Estamos convencidos nosotros de que el ferrocarril es vida, de que el ferrocarril significa, como le decía, acercar distancias, ahorrar tiempo y en definitiva abrazar los pueblos, ¿no? Por eso es que nosotros desde este lugar valoramos mucho la iniciativa de ustedes, en este caso a través de Radio Nacional Bahía Blanca,
esta radio nacional que está en todo el territorio nacional, la emisora más federal, sin ninguna duda, y que tengan por objeto precisamente esta materia, para nosotros nos llena de muchísima, pero de muchísima alegría. Sí, intentamos poner un granito de arena a este ferrocidio de allá de los 90. Y qué bueno saber que después de tanto luchar, de nuevo, o sea, lamentablemente nuestro ministro de Transporte falleció en un accidente, ¿no? Pero le puso esa impronta de que vuelva el tren al interior. Muchos ramales del interior poco a poco vuelven a pulir rieles, como decimos nosotros. Así que buena la iniciativa de ustedes de poder de alguna manera, desde el gobernador y ustedes y su equipo de trabajo, poner impronta en que vuelvan los trenes a esos diferentes ramales hoy cerrados. Hace un rato hablábamos con alguien de Cierra la Ventana que decía, ¿qué pasó en 30 años? Que las vías no están en condiciones. Bueno, pasó que por ahí hubo una desidia y lamentablemente no se tomó el control. Pero lo bueno de todo esto es que hay una iniciativa de llevar de nuevo al interior al ferrocarril. Ese ferrocarril que alguna vez pobló la nación. El ferrocarril fue el que fue llevando crecimiento y fue llevando pequeñas y grandes localidades que hoy son cabeceras o son capitales del interior. Y lo importante es que ustedes, de alguna manera, se han puesto a la cabeza de la defensa de esos ramales que hoy no existen. Además, Iván, es una postura que nosotros tenemos dentro de un organismo de integración que tenemos aquí en la región, que es el Parlamento del NOA, en donde estamos 6 vicegobernadores constituidos y en donde uno de los objetivos es de que desde este lugar del noroeste argentino podamos tener el paso hacia el Pacífico, es decir, el corredor bioceánico, como se lo llama, para unir en este caso esta parte de la República Argentina con puertos del Pacífico, y la manera de poder acercar esos productos que se cultivan aquí en nuestra zona, que gracias a Dios ahora es mucha, llámese cereales como la soja, el trigo, maíz, como el alfalfa, como la fibra de algodón. Por ejemplo, Santiago del Estero se ha constituido hoy en la principal provincia de este país exportadora en fibra de algodón, es lograr precisamente esa salida al Pacífico y a través de este corredor ferroviario, es decir, de que activamos también de que se puedan hacer nuevas vías para el norte argentino, sería pasando obviamente al territorio chileno y de allí al puerto. ¿Para qué? Para que esos productos directamente salgan al Pacífico, puedan llegar a mercados asiáticos y que eviten en este caso hacer todo el trayecto que tenemos nosotros hasta Rosario, 900 kilómetros, y de allí un poco más, otros 200 y pico de kilómetros hasta el puerto de Buenos Aires. Por eso le hablaba de que abarata costos y ahorra tiempo también. Y además es uno de los objetivos trazados en el FOVIRA. El FOVIRA es el Foro de Vicegobernadores de la República Argentina, que se ha constituido recientemente, en donde la compañera Verónica Magario ha sido elegida presidenta de ese organismo, y quien le habla, con mucho orgullo lo digo, representando a esta región como vicepresidente de ese FOVIRA, ¿no? Cuando uno repasa un poquito la historia y ve lo que fue Santiago del Estero, con el famoso Estrella del Norte que recorría de punta a punta la provincia, la atravesaba, y de pronto ese mismo tren llegaba hasta Bolivia y por el otro lado se desviaba en Salta y se podía ir hasta Chile, y la cantidad de miles de personas que durante 80 años transportó ese tren. Hoy creo que recuperar juntamente con la carga ese tipo de servicios volvería a motorizar todo lo que es la parte norte del país. ¿Qué le parece, Iván? El Estrella del Norte, primero, ¿quién no viajó en ese tren? El Estrella del Norte, el expreso, era otra posibilidad, el mixto, que era un poco más lento, que paraba en todas las estaciones. Así como usted bien lo decía, ingresaba ya en territorio santiagueño en selva y
pasaba obviamente aquí en la última estación es en Gramilla, en el departamento Jiménez, para internarse para allá en suelo parte tucumano y Salta, y llegar obviamente a la República Hermana de Bolivia. Entonces, eso significó que santiagueños puedan llegar a territorio de la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires, a buscar su trabajo. Muchos de ellos quedaron afincados por allá, constituyeron sus familias, pero siempre está en su espíritu, en su intelecto, en su mente, el arraigo que significa Santiago del Estero, ¿no? Por eso, si usted me permite también, Iván, seguramente que hay un santiagueño afincado por allá en Bahía Blanca o en ciudades o pueblos vecinos. Permítame mandarle un saludo muy afectuoso de aquí, desde Santiago del Estero. Y estamos orgullosos de esos santiagueños que hicieron su aporte en esos lugares para que esta patria siga siendo tan grande, siga siendo tan fructífera. Y nosotros desde Santiago del Estero haber hecho ese aporte a través de ellos, ¿no? Y Santiago del Estero, reitero, está en este tiempo, en un tiempo de pleno desarrollo, que va desde la acción propia del Estado, pero también coadyuvando las iniciativas privadas. Nosotros tenemos nuestra ciudad turística por excelencia, que es la ciudad de Termas de Río Hondo, en donde, reitero, hay un esfuerzo del Estado por un lado y por el otro lado la iniciativa privada. Termas de Río Hondo tiene un aeropuerto internacional, lo que eso significa. Tiene el autódromo internacional, en donde año tras año se lleva a cabo el campeonato mundial de motociclismo, el que se lo conoce el GP. Tiene una cancha de golf, una de las mejores de Sudamérica, y está catalogada por los especialistas una de las mejores de todo el mundo. Por ejemplo, a eso se le suma obviamente el agua termal, ese agua que gracias a Dios aquí en Termas de Río Hondo nosotros la tenemos con cantidad ilimitada, en donde en todos los hoteles existe agua termal, y en cada hotel, en cada baño, por decir. Y tenemos la posibilidad, la vez pasada estuvo con nosotros el ministro de Ciencia y Tecnología, compañero Salvareza, la posibilidad también de producir energía saludable, esa energía que no contamina, a través de la geotermia, es decir, de que el agua que tenemos en Termas de Río Hondo subterránea tiene una temperatura ideal, importantísima, alta temperatura para producir, en este caso, energía. Se está trabajando en ello. Pero a Termas del Río Hondo coadyuva obviamente otras ofertas turísticas que tiene. La ciudad de Santiago del Estero, donde hoy estoy en este momento, está a 60 kilómetros de Termas. La ciudad de Santiago del Estero, por ejemplo, entre otras cosas, ofrece un estadio único, uno de los mejores del país, de fútbol me refiero, en donde va a ser sede de la Copa América, va a ser sede de los partidos de las eliminatorias de nuestra selección argentina, y ayer se confirmó de que va a ser la sede de la final del campeonato de primera división que se está jugando, cuando la final se lleve a cabo el 30 de mayo. Solamente son ejemplos que nosotros, si usted nos permite, estoy poniendo como para contar qué es esta realidad de Santiago del Estero, ¿no? Sí, realmente creo que hizo una explicación más que amplia de cómo es Santiago del Estero y por qué necesita el ferrocarril. Así que verdaderamente agradecidos por la posibilidad que nos dio de que nos ponga al tanto de esta situación, y seguramente en cualquier momento seguiremos en contacto para ver cómo van todos los avances ferroviarios. La verdad que el agradecido soy yo de que me haya permitido hacer este aporte informativo de lo que ocurre en Santiago del Estero, qué es lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Santiago del Estero en materia específica de ferrocarriles, que acompañamos la decisión del presidente de la Nación y de la compañera vicepresidenta y de todas las autoridades de ferrocarriles argentinos, de reeditar esto, de ese gran apoyo al ferrocarril, convencido, reitero, de que el ferrocarril es vida, el ferrocarril es comunidad viene de comunión entre el pueblo y el tren.
Entonces, desde este lugar vamos a seguir apoyando precisamente esa decisión tan clara, tan concreta, pero también poder felicitarlos a ustedes, ¿no? Porque a través de su expresión periodística y radiales se visibilizan precisamente esta realidad, y desde este lugar van a contar siempre con el apoyo que ustedes lo necesiten y consideren. Muchísimas gracias, señor vicegobernador. Muchas gracias. Nos vamos hasta el próximo programa de Vías Argentinas por Nacional Bahía Blanca. Señor operador. Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día.